Pero cuando yo llego a Canadá, la gente me pronuncia Bajamón. Y yo me puse a pensar, solo de escuchar a los quebecuas que decían Bajamón, pero es que me lo está mencionando como un árabe. Y claro, cuando yo voy a Bajamón, que tiene tilde la A, doble A, tilde la, perdón, H, es de doble A y H intermedia entre las dos A's, me doy cuenta que fue una comunidad árabe muy grande que llegó al departamento del Tolima. Y yo dije, bueno, el departamento del Tolima. En el departamento del Tolima nació mi abuelo, en el departamento del Tolima nació mi abuela, en el departamento del Tolima nació mi mamá y en el departamento del Tolima nació mi papá. Por lo tanto, mi familia es tolimense, aunque todos nosotros somos caleños. Y cuando yo me puse a mirar de dónde venía, claro, probablemente ese apellido viene de una familia, no que yo me crea, ni sefardita, ni árabe, ni nada de esas cosas. Porque hay gente que empieza a decir, no, yo siempre he pensado que a Dios a todos nos da una identidad propia. Gloria al nombre del Señor. Hablaba con una persona de color negro y le decía, tu raíz es africana. Entonces, en ti arden los cueros, tú le pegas al tambor, le pegas a las congas, bailas como nadie. Y me dice, no, mira que yo no pienso en eso. Yo sí soy negro, pero no pienso que fui africano, no pienso que mi tatarabuelo fue esclavizado, a lo mejor sí, pero no pienso en eso. Porque tengo una identidad propia, una familia propia. Yo nací siendo libre, nací en un país civilizado, nací donde tuve la oportunidad de estudiar, soy un profesional universitario, tengo lo que tiene cualquier blanco, un carro de lujo, un apartamento hermoso, tarjetas de crédito, una chequera. Es decir, nunca me pongo a pensar de dónde vine. Yo tuve las oportunidades que Dios me dio. Lastimosamente, hay personas que muchos años atrás no tuvieron las oportunidades que nosotros tenemos. Gloria al nombre del Señor. La ciencia no había avanzado, la forma de conseguir dinero no era tan fácil. Los ricos eran contados. Hoy en día la riqueza, aunque todavía está mal distribuida, la riqueza, muchas personas gozan de ella. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo no tuve la oportunidad de conocer a una persona rica. Bueno, a excepción de Arturo. Arturo es el dueño de una isla en Buenaventura, y el dueño de mueblería, Arturo Garzón, en Buenaventura. Y era lo más grande que había en ese puerto. Y era un viejo amigo de mi abuelo, un viejo amigo de mi mamá. Conocía a mi familia, pero yo no conocía a un rico. Hoy en día es fácil identificar a una persona rica. Muchas personas se han vuelto ricas, algunos porque apostaron, otros porque trabajaron, otros porque heredaron. En fin, la riqueza se pasa de mano en mano. Muchas veces, si es que alguien irresponsable lo agarra la riqueza y la dilapida, porque ese es otro problema. Pero yo, ¿por qué me voy a todo esto? Porque yo estaba pensando justo esta mañana que estaba en casa y estaba meditando, y anoche me levanté a las 3 de la mañana y yo le decía a Sandra, no puedo dormir, y me puse a orar y me quedé dormido orando. Me quedé profundo, tan profundo que mi esposa se levanta, iban a ser las 9 y me dice, ¿usted va a seguir durmiendo o se va a levantar? Ya le dije, no, yo también ya me levanto. Pero estuve despierto como desde las 3 casi hasta las 5 de la mañana. No podía conciliar el sueño. Y empecé a pensar en esto, en el mensaje que iba a traer hoy. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero hablar de dos personas hoy, de dos personas que nos narra la Escritura de algo muy maravilloso que sucedió aquí y que sirve para nosotros, que nos enseña. La palabra de Dios dice que ella es viva, ella es eficaz, ella nos instruye, nos enseña. Como dice el apóstol Pablo cuando está hablando de la ley, nadie sabría que matar es malo o que adulterar es malo si no tuviéramos un documento de la ley que dice no matarás o no adulterarás. Cuando se conoce la ley, la gente ya no hace las cosas por inocencia, porque siempre la pregunta de alguien que quiere como tumbar el argumento de Dios es decir, bueno, ¿y qué pasa con esas tribus caníbales que se comen a la gente, que matan gente, que se comen el corazón latiendo de una persona? Porque a veces las películas han exagerado, como cuando salió la película Caníbal en la década de los 70 o los 80, no sé quién la vio. Es una película muy fuerte que en su momento fue muy criticada por el séptimo arte porque mostraba crudezas, porque dicen que fue grabada en vivo, que fueron unos camarógrafos y que grabaron y grabaron cómo se comían a los camarógrafos y cómo les sacaban el corazón, y fue una película como grabada en vivo. No sé cómo cogieron la cinta, no sé cómo fue llevado este largo o cortometraje a la pantalla grande. Lo cierto es que cuando alguien te pregunta ¿qué pasa con esa gente que no conoce a Jesús? ¿Qué sucede al morir ellos? Porque ellos no conocieron de Jesús, ellos no conocieron la ley. Pablo, el apóstol, da una respuesta muy clara
y muy sencilla. Pablo dice: el que peca deliberadamente conociendo la ley será juzgado por la ley, pero el que peca sin conocimiento de la ley será juzgado sin la ley. Cuando Caín mató a Abel, no existía la ley. Moisés ni siquiera estaba en los pensamientos de existir. Pero Caín sabía que había hecho algo malo. Nunca Dios les había dicho en el huerto del Edén: no matarás. No le había dicho a su creación más hermosa, Adán: mucho cuidado con matar a Eva. Eva, cuidado con matar a Adán. Cuando nacen sus hijos, no le dice: hey, no se vayan a matar entre ustedes. Dios no se los advierte. Sin embargo, cuando Caín mata a Abel, a lo primero que atina Caín es a ocultar lo que hizo. Y Dios le pregunta a Caín y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la primera respuesta que él sale es una excusa al que ya había visto todo, a Dios, y le dice: ¿yo acaso soy el guardián de mi hermano? Yo no sé dónde está él. Y le dice Dios: pues yo escucho desde la tierra la sangre de tu hermano que clama justicia. ¿Por qué mataste a tu hermano? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no había la ley. La ley no decía que Adán y Eva, si comían del huerto del bien y del mal, serían sacados del huerto, o que Dios los iba a matar. Pero ellos sabían que habían desobedecido, es decir, sabían que estaban en desobediencia. ¿Sabe? Dios hizo a los seres humanos con una virtud maravillosa, a todos los seres humanos. Yo siempre me pregunté mucho más eso cuando Carol quedó embarazada la primera vez, porque sufría yo de saber que mi hija iba a sufrir en el parto. Con mi esposa no, porque estaba mucho más joven, era como mucho más frío. Sandra tenía 18 años cuando nació Paola, yo tenía 22. Yo era mucho más frío, no pensaba en esas cosas. Pero hoy que soy adulto, cuando mi hija queda en embarazo, yo pienso que va a sufrir, que el momento del parto es doloroso. Y hablaba con alguien, con un doctor justamente, y me decía: no tienes por qué abrirte, porque eso es natural. Ella no necesita ni practicarse en eso. El mismo cuerpo dará para que el niño salga. El niño no se va a morir adentro. Ella tendrá que sufrir lo que tenga que sufrir. Y ahí me voy a la escritura, donde Dios le da a la mujer como parte de su castigo. No es el castigo, es parte del castigo que daría a sus hijos con dolor. Sería parte. ¿Cómo tendrían los hijos antes entonces? No lo sé. ¿Cómo los tuvo Eva? ¿Eva sufrió o no sufrió cuando tuvo Caín y Abel? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios le dio como parte del castigo a la mujer que tendría que parir sus hijos con mucho dolor. Pero las mujeres están capacitadas, traen un kit interior, que si un hombre tuviera que dar a luz un hijo, un hombre probablemente se moriría. El hombre no está capacitado para eso. No está capacitado. Cuando yo veo a la gente que está capacitada en un arte, como Erley, que es carpintero, como Mario, que es constructor, y yo lo veo que cogen y yo no sería capaz de hacer eso. Primero, porque no es mi talento. Segundo, no lo he estudiado, no soy capaz. Pero ellos sí están capacitados para arreglar, construir, destruir y volver a corregir. Es decir, Dios trae al ser humano con una capacidad, con la capacidad primero de adorar, con la capacidad de creer en Dios. Aunque usted vea esas tribus caníbales que no leen, no tienen alfabeto, no tienen libros, no conocen a Jesús, esas tribus adoran a algo poderoso. Como no conocen de Dios, adoran a lo primer grande que ven a la luna. Entonces adoran a la luna. En el día ven al sol, adoran al sol. Y cualquier cosa grande y majestuosa que vean, la van a adorar. Porque el hombre nació para adorar. El hombre nació con el kit de adoración. Si usted sabe y recuerda, Dios hizo al hombre con el único objetivo de reemplazar la tercera, cuarta parte de los ángeles caídos que se fueron detrás de Lucifer. ¿Con qué objeto hizo Dios al hombre? ¿Con que el hombre estuviera en la tierra, dominara, hiciera rascacielos, se reprodujera y ya? No, Dios le dijo a Satanás: tú has sido destruido. Capítulo 14 de Isaías, capítulo 28 de Ezequiel. Tú has sido destruido, tú has sido lanzado. Gusano será tu cama, el fuego nunca se apagará.
serás lanzado. Quien vea se espantará de ti, quien te vea. Y lo lanzan, pero él se arrastra a 3/4 partes del cielo. Y Dios le dice: voy a ser un ser inferior a ti. No tiene el poder que tú tienes, no tiene lo que yo te hice. Muchos dicen: pero es fácil para Dios matar a Satanás. Dios no tiene competencia. Dios no tiene competencia. Ese no es el objeto de Dios. Dios no termina el mal matando el mal. Alabado sea Dios. Y Dios permite, gloria al nombre del Señor, gloria a su nombre, Dios permite que el hombre nazca con el entendimiento. Cuando usted no era cristiano, usted no había leído nunca la Biblia, usted era católico, y católico de nombre. Era católico de nombre. Católico, apostólico y romano, que realmente lo único que es católico, es decir, pertenece a la iglesia universal. Eso significa. Y la iglesia universal, la iglesia más grande del mundo, la religión más grande del mundo, es el catolicismo. Apostólico, no, porque no tienes el fundamento de los apóstoles. Hay una desviación de la palabra. No hay un fundamento escritural en la religión católica. Solamente a través de dogmas, a través de mitos, a través de encíclicas papales y otros documentos que hace la religión para la gente. Entonces no eres apostólico. Romano, menos, a menos que hayas nacido en Italia y en la ciudad de Roma. Entonces la gente finalmente, de todas las tres cosas que dice que es, solo es católico, y católico es universal. Alabado sea Dios. Pero antes de nosotros ser cristianos, antes de tener conocimiento, que andábamos sin Dios, hacíamos cosas y sabíamos que eran cosas incorrectas. Nunca hubiera yo pensado en ser evangélico cuando yo era un joven, un niño muy pequeño, y en mi familia nació una estrella de la música salsa. Astrid era su nombre, hija de una comadre de mi abuela. Astrid era una mujer de 1,80 de estatura, hermosa como una muñeca, preciosa. Esa mujer iba a los mejores bailaderos que tenía Cali: Guanchito, Los Compadres, Bugalú, todos esos sitios donde se abarrotaba de gente en las zonas de bailaderos, zona motelera, donde está toda la zona de moteles y toda la zona de bailaderos de la ciudad de Cali. Y ella iba todas las noches y la gente se agrupaba a verla, porque usaba unos vestidos diminutos, tenía un cuerpo espectacular, tenía un rostro angelical. Era una mujer de unos 19 años de edad y se movía bailando salsa que hacía ruedo. Recuerdo que en nuestra familia jamás se había hablado del evangelio, nadie hablaba de Dios. Pero yo recuerdo a su mamá, cuyo nombre es Pasión, o era Pasión, porque ya la comadre, como le decía mi abuela, la comadre Pasión murió. Y recuerdo que Pasión le decía a ella, delante de todos nosotros: no estés tentando a Dios, porque vas a encontrar la muerte en esos lugares. Porque ella todos los días la traían borracha, no sé si drogada, la traían todas las mañanas, un carro diferente, un tipo diferente. Pero ella quería lucir lo que ella tenía, el arte de bailar salsa en Cali. Una mañana, la comadre Pasión llegó a la casa de mi abuelo, que era donde vivíamos nosotros, y tocó afanadamente la puerta, y tocó, y salió mi mamá, y salimos nosotros. Yo tendría tal vez 11 años o 12 años. Y dice: acompáñenme, que hubo una balacera en el grill donde estaba bailando Astrid anoche, y murió. Una bala le atravesó directamente el corazón y murió. En medio de la ignorancia, digamos que en medio de no conocer uno a Dios, la gente recibe advertencias y la gente sabe los riesgos que está corriendo. La mayoría de la gente que se suicida, como el caso de un joven de 19 años que se acaba de tirar del viaducto de Pereira hace una semana, 16 años. La gente le rogó a la policía y le decían: él sabía lo que estaba haciendo. Alguien le habló de Dios al final y le dijo: si haces esto y te quitas tu propia vida, no podrás ir a los brazos del Señor. Y se tiró y se murió. Es decir, que la mayoría de las personas, si no son todos los seres humanos, saben lo que están haciendo. Desde un niño, mi nieto más pequeño, Evan, sabe con risa pícara que está haciendo algo incorrecto. Ya comió, ya le dieron colación, pero se acerca a la nevera y abre y voltea a mirar.
Pero tiene 3 años. ¿Quién le enseñó que no es correcto que habla? Porque ella sabe que después de comer tanto, no tiene que seguir sacando más de la nevera. Es decir, el ser humano nace conociendo todo. El ser humano no necesita la ley. La ley te hace más conocedor. La ley te hace conocedor, plenamente consciente de lo que tú hagas. Pero cuando tú no tienes la ley, cuando tú no conoces a Dios, no puedes, porque dice la Biblia que nadie se puede justificar ante Dios. No tenemos justificación. Señor, es que yo soy así, como decimos nosotros. ¿Y usted por qué hace? Es que yo soy así. Y el que me quiera así bien, y si no me quiere, pues también, pero yo soy así. Esa palabra no se la puede decir a Dios. Usted se la puede decir a cualquier persona, pero a Dios no. Dios, es que yo soy así. ¿Cómo que yo soy así? Yo no te hice así. Yo te hice perfecta. Yo te hice perfecto. Yo te hice para hacer cosas buenas. Yo te hice para ayudar, no para destruir. Yo te hice para dar la mano, no para destruir las cosas que se han hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Y el libro de los Hechos, tal y como su nombre lo indica, es, o como lo dijera otra versión de la Biblia, o lo dijera la Biblia Nácar Kulunga católica, el libro de los Hechos es el libro de Actos. Así lo titula la Nácar Kulunga, que es la Biblia más antigua católica. El libro de Actos, porque en ese libro que está escrito por Lucas, ¿por qué? ¿Por qué dice que Lucas? Porque Lucas se identifica cuando comienza el primer capítulo diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, yo te escribí acerca de las cosas, y le está hablando de él, exactamente, que él escribió el Evangelio según San Lucas, donde en el primer tratado explicó las cosas que vio, que escuchó de Jesús, y ahora viene a relatar lo que ve en la fundación, en el surgimiento de la iglesia del primer siglo. Alabado sea Dios. Y entonces el libro de los Hechos, o libro de Actos, se convierte en un antecedente histórico para nosotros. De las cosas que pasaron, las cosas que sucedieron en su debido momento. Alabado sea Dios. Y una de las personas que yo voy a hablar hoy es el apóstol Pedro. Porque Pedro, a diferencia de Lucas, Pedro era un doctor, Lucas era un doctor. La profesión de Pedro era que Pedro era un pescador. Tenía una profesión y se ganaba la vida. Yo me imagino que Pedro ganaba bien. Todos nos ganamos la vida de alguna manera. Todos. Hay gente que vive de vender casas. Hay gente que vive de trabajar en una empresa. Hay gente que tiene un consultorio privado de abogados porque se profesionalizó en eso. Pero todo el mundo busca algo para poder desarrollar su vida financiera. Todos necesitamos trabajar, necesitamos hacer algo, necesitamos tener una fuente de dinero que produzca para sostenerme y para sostener a mi familia. Los que trabajamos cuando éramos solteros y pagábamos renta, los que nos vestíamos, los que no tuvimos un papá o una mamá que nos tenga el pantalón, tenga un calzoncillo, tenga una camiseta, tenga una camisa, nos teníamos que costear eso. Algunos fueron afortunados, tuvieron un papá. Yo tuve papá y mamá, pero no para esas cosas. Yo recuerdo el último regalo de mi papá fue una pelota de plástico a los 10 años. Yo empecé a trabajar desde los 10 años y traía plata para mi mamá y plata para comprarme un par de medias que estaban rotas, un par de zapatos usados que estaban rotos, para proveerme. Y recuerdo que mi papá, porque al principio perdí el año y mi papá dijo: de castigo nunca más va a volver a estudiar. Yo no pierdo tiempo ni dinero con usted. Y yo le digo: papá, pero es que ni siquiera he hecho primero de primaria, de secundaria. Y me dijo: sí, pero póngase a trabajar, lo regalo al cuartel del ejército. Y a mí me tocó una vida en la que yo me puse a trabajar, porque yo no quería que me regalaran al cuartel como un soldado y que de pronto me mataran. Y sin embargo, llegó el momento de que tenía que sacar mi libreta militar. Y yo, como toda mujer, cuando tiene que tener un hijo, eso tiene que hacerse, eso es parte de la vida, sobre todo en nuestra sociedad. Pues me presenté. Cumplidos mis 18 años, me presento al batallón Pichincha y nos colocan 20 jóvenes, todos desnudos, sin calzoncillos. Todos nos tapábamos con las 2 manos. Entra una doctora, por ahí de unos 24 años. Detrás de ella entran 2 asistentes y nos empiezan a tocar a todos. Tocaron el estómago,
tocaba los testículos, tocaba todo y los iba separando. Y entonces cuando llegó a mí, yo callado porque nadie podía hablar, ahí están los soldados, está el ejército, está todo el mundo ahí. Cuando llega a mí, me toca, me examina y me dice, ok, sirve. Cuando yo vi que ella dijo sirve, yo dije, tengo que hablar. Doctora, yo tengo una hernia. ¿Cómo así que tengo una hernia? Yo no le sentí nada. Le dije, tengo una hernia aquí arriba, del ombligo. Y me dijo, venga, y mete el dedo hasta adentro y siente la bola. Y me dice, este está herniado, este no sirve. Y me hicieron a un lado. Y dije, oh, gracias, Señor. Y me dieron mi libreta militar. Hay veces que uno no se recuerda de las cosas que uno pasa en la vida. Si algo tengo yo, es que trato de recordar tantas cosas de mi pasado, mi comida, mis abuelos, mi pobreza. ¿Sabe por qué? Porque traigo a memoria de dónde me sacó Dios. Yo no puedo olvidar nunca mi infancia, que fue dura, pero gracias a eso Dios me hizo la persona que soy. No nos calificamos nosotros mismos como las mejores personas del mundo. Siempre necesitamos que alguien tenga ese concepto. Por eso la Biblia dice, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener. Guardar nuestra humildad. Yo no soy bueno, como el joven rico que dijo que era bueno. El Señor le dijo, ¿por qué a mí me llamas bueno si no hay nadie bueno? Solo Dios. Nosotros podemos calificar a una persona como mala porque hizo un acto terrible, pero también podemos calificar a una persona como buena porque hace cosas buenas. Pero ¿sabe usted que hay gente que hace cosas buenas pero en realidad no son buenos? Yo subí hace unos días un video que a mí me impactó mucho sobre la moral. En la sociedad se dice, vamos a hacer una moral para que los niños aprendan a obedecer, a guardar leyes de tránsito, a no ir a las cárceles, a ser buenas personas. Pero para eso no necesitamos hablar de Dios. Y un cristiano erudito dice, pero ese tipo de moral es la que Satanás quiere implantar en nuestra sociedad, donde hablemos de que podemos ser buenos sin la necesidad de Cristo. Y sabe que hay muchas personas que moralmente son personas buenas moralmente hablando, pero se van a condenar. ¿Por qué? Porque no conocieron a Jesús. Y la Biblia dice que nosotros vamos a obtener una salvación no por nuestras obras, no por obras, para que nadie se gloríe ante la presencia de Dios. Señor, yo merezco el cielo porque yo fui un hombre íntegro, yo fui un buen hombre, yo amé con locura y serví con mucha sinceridad, hice cosas buenas, soy una persona de la que tiene muchas personas que hablar cosas bien de mí. Y el Señor le dice, pero no aceptaste a Cristo en tu corazón. No necesitaba a Cristo porque yo ya era bueno. Ese tipo de moral no es permitida por Dios. La única moral que Dios puede permitir es que primero entendamos que necesitamos a Jesús. Pedro había entendido que Jesús era su tabla de salvación. Pedro pasaba por necesidades económicas. Yo no lo sé, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que estaba con los hermanos y con unos amigos pescando cuando el Señor lo visitó y le dijo, ven, que yo te haré pescador de hombres. Ese fue el llamado que le hizo el Señor. Pedro tenía todas las debilidades que usted y yo podemos tener. Imagínense un Pedro con las mismas características de los 4 evangelios presente en nuestra historia moderna. Un hombre impetuoso, un hombre imprudente. ¿A usted lo han tratado de imprudente? A mí me dicen eso todos los días. Impetuoso, imprudente era Pedro. Pedro era una persona que era demasiado emocionalista. O sea, Pedro afloraba sus emociones de una manera supremamente evidente. Y Pedro decía, yo estoy con Jesús. Y como yo estoy con Jesús y yo amo a Jesús y Jesús sabe que yo daría mi vida por él. Y no fue mentira al principio. Cuando fueron a apresar a Jesús en el huerto del Getsemaní, el único que se atrevió a enfrentarse a la guardia fue Pedro. Sacó su espada de la vaina, así le llamaban
el lugar donde se guarda la espada o la cobertura, saca la espada de la vaina y le tira a mocharle la cabeza, a bajarle la cabeza a Malco. Tal vez el guardia se esquivó el machetazo y solo cayó la oreja al piso. Y untándose la sangre con la tierra, Jesús agarra la oreja rápidamente, la coloca y quita su mano y ya la oreja está nuevamente pegada. Le dice: Pedro, no lo hagas así. ¿Tú no crees que si yo quisiera, yo le rogaría a mi Padre y mi Padre enviaría una legión de ángeles, 2000 ángeles, y me defendería? Pero es necesario que esto suceda así, Pedro. Aleluya. No puedo cambiar la voluntad de Dios, no la puedo cambiar. Esa es la voluntad de Dios. Tú esto no lo entiendes porque tú miras con los ojos naturales, con los ojos de esta vida. Yo miro como mira Dios desde el cielo. Eso no lo puedes entender. Y Pedro luego, después de ser el hombre que tenía todas las respuestas, porque cuando Jesús llama a los discípulos y les dice: ¿qué está preguntando la gente de mí? ¿Qué dice la gente en la calle de mí? Y todos empezaron a decir: Señor, unos dicen que eres Elías, que ha vuelto. Otros dicen que eres Moisés resucitado, o uno de los grandes profetas de la antigüedad. Y el Señor dijo: pero ustedes que han estado conmigo, que están siempre en mis predicaciones, que conocen mi vida, que conocen cómo duermo, cómo ronco, cómo como, qué como, ¿ustedes qué piensan de mí? Y el único que se atrevió a hablar fue Pedro. Y dijo: Señor, yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: eres bienaventurado, Pedro. Y eres bienaventurado porque además acabas de recibir una revelación que no te la hizo ninguna persona, ningún ser humano de carne y hueso y sangre. Te la hizo Dios. Mi Padre te ha revelado que yo soy su Hijo. Pedro tenía características muy importantes que al irse Jesús, al resucitar, al morir y resucitar y irse, Pedro queda solo. El típico cristiano que cuando está en la iglesia es muy buen cristiano, pero cuando se apaga el piano, cuando le ponen en la cobertura al tambor o a la batería, cuando apagan las luces y cierran el micrófono y cierran la puerta, ya no lo es. Porque es cristiano con pasión en la iglesia, pero no tiene pasión afuera de ella, porque necesita al Espíritu Santo. Y Pedro tenía una pasión muy grande mientras Cristo estaba. Cuando Cristo se va, Pedro se siente que está desnudo espiritualmente. Pedro siente que ya no tiene la protección. Si alguien me va a atacar, Jesús me protegerá. Si enfermo, Jesús me sanará. Si muero, Jesús me resucitará. Si algo llegara a suceder, para eso está Jesús. Pero ya no está. Y como no tengo la fe vehemente y suficiente para creer que Él resucitará como lo prometió, ahora yo no sé en qué pensar. Ya no sé cómo actuar. Y cuando la gente empieza a decirle: tú eres de los que estaban con Él, te reconocemos, Él dice: yo no soy esa persona, ustedes me están confundiendo con alguien más. Y luego otra persona le dijo: sí, claro, te recuerdo, tú estabas con Él, tú eras de lo mismo, de esa banda del que se decía ser el Hijo de Dios, el Nazareno. Además, la forma en la que tú hablas te delata, porque no eres grosero ni eres vulgar. Y Pedro, para demostrar la mentira o para tapar la verdad de que no era el discípulo de Jesús, cambió su vocabulario y empezó a decir groserías. Porque se distingue el Hijo de Dios al que no es Hijo de Dios. El que no es Hijo de Dios no teme decir groserías, vulgaridades, porque le da lo mismo 8 que 80. El que teme a Dios dice: Dios me está viendo, me está escuchando, y yo tengo que guardar mi lengua y cuidar mi vocabulario. Y Pedro pasa por un momento muy difícil, porque pocos nos ponemos en la piel de Pedro. Pedro fue leal en el grupo de Jesús. Pedro siempre estuvo con Jesús. Pero Pedro ahora tiene dudas. Pedro no sabe cómo afrontar esta situación. Alabado sea el nombre del Señor.
Y el Señor dice: yo voy al rescate de Pedro. El Señor pudo haber hecho cosas por mucha gente, pero decidió dedicarle unas horas a Pedro, ya estando resucitado. Y solo lo recoge el Evangelio según San Juan en su último capítulo. Y Juan le presta tanto interés a lo que sucedió, porque Juan ve cómo Jesús fue detrás de Pedro. El impetuoso, imprudente y a veces absurdo Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Nadie más lo hizo. Los demás lo criticaron: ¡ey! Se cayó, se hundió por falta de fe, no tiene fe. Pero los demás ni siquiera lo intentaron. Él fue el único que lo intentó. Todos se quedaron al otro lado. Pero cuando el Señor dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que yo vaya, y le dijo: ven. Y Pedro caminó algo. Luego su fe flaqueó y se hundió en las aguas. Y le dijo: Señor, sálvame. Y tal vez el Señor Jesús estaba esperando eso de la vida de Pedro. Sálvame. Era el momento de salvar a Pedro otra vez. Porque el Señor puede apostar por nosotros muchas veces. Hoy usted puede ser descualificado, descalificado, apartado, rechazado, colocado en una lista donde usted no es apreciado. ¿Cuántas personas a veces piensan en cómo fueron las ovejas negras de su familia? Nadie creyó en ellos. Nadie creía que esa persona pudiera hacer algo por la familia, y era la oveja negra de la familia. Y mucha gente se avergüenza de esa persona. Yo pienso, por ejemplo, en la vida de Rahab, la ramera, una prostituta de alta gama dentro de Jericó. Yo imagino que su padre la había rechazado. Tú no entras a mi casa y yo jamás iré a tu casa. Tú eres una bandida, eres una prostituta, eres la vergüenza de nuestra familia. Los hombres la utilizaban para pagarle, para tener momentos de placer. Pero esta mujer, rechazada por la sociedad, todo el que entraba a la casa de ella decía: ya entró a la casa de la perdida, ese tipo mínimo tiene hogar, tiene mujer, y esa perdida lo va a atender por dinero. Todo el mundo la tenía discriminada por su manera de vivir, de ganarse el dinero. Su familia no quería saber de ella, la habían metido en una lista negra, no podía acercarse a su casa, y vivía sola, arriba, en el lado noroeste de la muralla de Jericó. Ahí tenía su guarida donde metía a los tipos. Y cuando Josué envía los espías a ver cómo es la tierra de Jericó para conquistarla, ellos dicen: ¿dónde nos metemos para poder averiguar cómo es? Tenemos que entrar a un sitio clandestino donde la gente no quiera ir. Tenemos que ir a un sitio donde la gente no vaya, pero que además encontremos información de Jericó. Y alguien dijo: hay un sitio donde es de poca reputación. Es una mujer que nadie quiere, ni su familia la quiere. Es una mujer prostituta, la prostituta del pueblo. Allá van reyes, allá van soldados, van comandantes, va gente muy valiosa del reino. Y tú puedes averiguar con ella lo que ella ha escuchado de los sargentos, coroneles y militares de las fuerzas armadas de Jericó, lo que hablan, lo que planean hacer cuando Israel venga a atacar. Y aquellos hombres encomendaron la encomiable labor, valga la redundancia de la palabra, a 2 de los espías, y se introdujeron en la casa. Y le dijeron, yo me imagino que Jericó dijo: bueno, señores, lo voy a atender de a 1. Si quieren de a 2, la paga es triple. Dijeron: no, nosotros no venimos a eso. Nosotros venimos a recibir información, y vas a recibir paga por la información que nos vas a dar. Y aquella mujer dijo: ustedes son israelitas. Yo he escuchado cosas de ustedes. Yo he oído que ustedes vienen arrasando con todo el pueblo y que ustedes tienen un Dios muy poderoso de parte de ustedes. Y si Dios ya entregó todas las otras ciudades, 70 ciudades, si ustedes arrasaron con todos los pueblos de los amonitas, de los moabitas, de los filisteos, ustedes van a acabar con la gente de Jericó. No hay duda de eso, yo creo. Una mujer
que no era del pueblo de Dios, una mujer que pertenecía a una nación que no era la nación de Dios, una mujer que practicaba el pecado de la manera televidente que lo practicaba. Y dice: yo creo que ustedes van a destruir esta ciudad. Y ahí es cuando nace la heroína. Y dice: yo los guardo, yo los cuido, yo les voy a dar información, pero ustedes me van a prometer que a los primeros que van a salvar es a mi mamá y a mi papá. A los que le habían dicho: a casa no vuelves, eres la vergüenza de nuestra familia. Ahora esta prostituta va a salvar a toda una generación de su familia. Porque se estaba topando con el Dios verdadero de frente. Y ellos le dijeron: te damos nuestra promesa, no te atacaremos a ti, no atacaremos a tus padres, no atacaremos a nadie de tu familia, pero nos tienes que prometer que a todos los vas a meter en la casa y vas a colocar un cordón de grana afuera en la ventana para que mi ejército sepa que cuando vengan a atacar y vean el cordón de grana, esta es tu casa y esta casa no será atacada. Morirán todos los de Jericó, pero tú y tu casa serán salvados al día de hoy. Aquella mujer dice: ese pacto me gusta. Y cuando entran rápidamente, soldados que dieron aviso: vimos entrar dos hombres raros, tenían el aspecto de espías a la casa de Rahab. Entraron, ella los escondió y dijeron: pero hay dos hombres aquí, están atendiendo a dos forasteros, a dos extranjeros. Y ella dijo: no, ellos sí vinieron, pero ellos ya se fueron. Ella los tenía escondido arriba. Bien lo pudo entregar, bien pudo ayudar a salvar a Jericó, pero ella sabía que era lo último que podía hacer para salvar a su familia, porque la muerte estaba ya determinada en contra de su familia también, como en contra de todos los que habitaban dentro de las murallas de Jericó. Y cuando los soldados se van, ella le dice: yo creo que ellos se agarraron hacia allá y se fueron por unos matorrales. Y dijeron: vamos, y se fueron todos, cerraron la puerta tras sí. Y cuando cierran la puerta, ella baja a los dos espías y les dice: bueno, yo les voy a proporcionar para que se escapen y se vuelven mientras ellos van a buscarlos por otro lado, pero ustedes no incumplen la promesa que me han hecho. ¿Por qué comparo a Rahab y por qué la traigo? No la traía en el mensaje, ni siquiera había preparado hablar de Rahab, solo quería hablar de Pedro. Porque me recordó Pedro a Rahab, porque Pedro tenía un corazón en el que, sin él saberlo, proporcionaría ayuda y salvación a miles de personas. Uno no sabe hasta dónde uno puede llegar. Usted no sabe hasta dónde usted puede llegar en esta vida, porque usted y yo desconocemos nuestro futuro, desconocemos qué va a pasar mañana con mis hijos, que si mi generación será una generación utilizada por Dios y si mismo Dios me va a utilizar para algo. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe lo sorprendente de Rahab. No solamente Rahab salvó a su mamá, a su papá, a toda la familia que metió a la casa y no la atacaron esa casa. Rahab hace parte de la genealogía y es la única de las dos mujeres que se nombra en el capítulo 1 de Mateo, donde se habla de la genealogía, de la descendencia de Jesucristo. Porque Rahab es parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, aunque usted y yo no lo creamos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió, dice: lo vil del mundo y lo necio y lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte o se orgullezca ante su presencia. ¿Por qué Dios coloca tesoros tan invaluables en vasijas de barro? Porque Dios no necesita de oro. Dice la Biblia en el libro del Apocalipsis que las calles del cielo son calles de oro. Dios no necesita oro. Dios no necesita colocar esto en vasos de honra. Dios ha colocado la salvación, los ministerios, los dones, los talentos en vasos de barro. En esa hermana que tiene debilidad, en esa hermana que cayó, en esa hermana que llora, en esa hermana que es redimida, en esa hermana que se conduele, en ese hermano que siente que le ha fallado a Dios. Ahí se manifiesta Dios a través de esa persona. Alabado sea Dios. Y Pedro
según San Juan en el último capítulo, tiene un encuentro con el Señor y el Señor le habla y le dice: Pedro, ¿me amas? Y lo hace por 3 veces. Al final Pedro se pone triste y el Señor le dice: si me amas, entonces apacienta mis ovejas. Lo importante en la vida de Pedro para el Señor era que Pedro, que ya tenía el conocimiento de Jesús, se encargara de las personas que se irían a salvar de aquí en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso Pedro se encierra en plena fiesta de Pentecostés, donde pasan los 50 días de celebración, donde están celebrando las cosechas de trigo, de avena, de cebada. En esa fiesta ellos están encerrados por 120 días. 4 meses. 4 meses. 4 meses orando sin descansar, pidiendo que algo que ya les habían prometido se diera. Porque aquí viene una trascendencia y una enseñanza muy importante para nosotros. El Espíritu Santo ya se los había prometido. Si el Señor lo prometió, ¿para qué me voy a amanecer 4 meses a orar y a ayunar? ¿Para qué? Si ya lo prometió. Y hay gente que lee el capítulo 58 de Isaías, donde dice que el Señor por sus llagas nos sanó. Y dice: el Señor ya me sanó. Yo creo. Siempre hay que pagar un precio. Siempre hay que pagar un precio. La gente en esta vida moderna, todo lo queremos gratis y lo queremos instantáneo, como el café. Ya no podemos ni esperar que el café se cuele, lo queremos instantáneo. Agua caliente y una cucharada de café instantáneo, voilà, hay café. Todo lo queremos instantáneo, rápido. La comida, la ropa, no es sino pedirla, pagarla y esperar que llegue la bolsa. Todo debe ser rápido, todo es rápido. La paciencia nuestra no aguanta tanto tiempo. Alabado sea Dios. Y Pedro estaba con los 120, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, y fue derramado el Espíritu Santo. Se escuchó un estruendo, un viento recio que soplaba y que llenó a todos los que estaban en la casa. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y la gente que estaba en la celebración del Pentecostés se aglutinó sobre la casa. Una casa que tenía un aposento alto, es decir, como un segundo piso. Y la gente se aglutinó y la gente empezó allí agolpada a decir: ¿qué es este estruendo que vimos? Ha pasado algo, como un torbellino azotó esa casa. Y la gente está gritando y la gente está hablando en varios idiomas allá. Y Pedro toma la vocería y sale y se asoma por el balcón y le dice a todos los que están mirando, a todos los mirones, a todos los que observaban, a todos los que querían investigar, les hizo silencio y le dijo: hermanos, silencio. Estos que están aquí conmigo no estamos borrachos, nosotros no estamos tomando licor, no estamos ebrios como vosotros suponéis. Esto es lo que habló Dios a través del libro del profeta Joel. ¿Por qué no les hablaba de Jesús? Porque ellos no conocían a Jesús. Tenía que hablarles de algo que ellos conocieran a los profetas del Antiguo Testamento. Esto es lo que habló el profeta Joel. En los últimos días Dios dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Y luego empezó a hablarle de Jesús y le dijo: Él es el autor de la vida y ustedes lo mataron. Y nosotros estamos aquí para testificar de que lo vimos y lo vimos morir y vimos su ministerio y luego vimos cuando fue resucitado. Nosotros y más de 500 testigos lo vimos. La gente empezó a llorar. ¿Qué debemos hacer, varón? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntase en el nombre de Jesús de sus pecados y bautícese en ese nombre maravilloso que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y ustedes serán salvos, ustedes y sus casas. 3,000 personas se convirtieron a Jesús. Versículos más adelante en el libro de Actos o en el libro de Hechos, Pedro vuelve nuevamente cuando es acusado de estar alborotando al pueblo perseguido. Pedro se para ante la multitud y les habla del Señor y les habla de las promesas del rey David. Alabado sea Dios. Y la gente le dice: ¿qué hacemos? Le dice: arrepiéntase y conviértase a Jesucristo. 5,000 personas aceptaron a Cristo. El imprudente,
el que se le zafaba todo, el que no tenía fidelidad, según muchos, el que tenía poca fe porque se dejó hundir en el agua, el que abandonó a Jesús dejando que el gallo cantara 3 veces, el que mintió cuando dijo: iré contigo hasta la muerte, y cuando vinieron a capturarlo, después de volarle la oreja a Marco, salió corriendo. El que se desnudó y volvió otra vez a su antigua profesión de pescador, porque dijo: ya murió, esto aquí ya se deshizo. Ese, ahora en 2 discursos, ha logrado que 8,000 almas acepten a Jesucristo. Y el Espíritu Santo empieza a derramarse sobre la gente, y la gente se convertía, y el Espíritu Santo llegaba sobre ellos, y el Espíritu Santo sobre medos, partos, elamitas, gente de Mesopotamia, griegos, judíos, venía gente de todos lados a Jerusalén, que es la capital del mundo, y como Nueva York, así es Jerusalén, hermano, para Europa. Y llegaba la gente allá, hermano, a Medio Oriente, a Tierra Santa, a adorar a Dios de todos lados. Habían hasta etíopes, gente que venía de África. Y toda esta gente empezó a conocer de Jesús. Pero Pedro era un judaico que lo poco o nada que había conocido de Dios conocía de la ley. Pero con ese corto conocimiento de la ley, Pedro ahora tiene un conocimiento profundo de Jesús y comparte su experiencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y pasaron muchas cosas, pero yo me voy a ir al capítulo 11, donde leímos. Dice la Biblia que había una división en la iglesia, porque los judíos, los verdaderos judíos, no podían aceptar de que se le predicara el evangelio a los gentiles, a personas de otras naciones que no fuera el pueblo judío. Porque el Mesías había sido prometido para los judíos, no para los gentiles, porque ellos no habían interpretado la Escritura. La Escritura decía que el Señor venía y que sería la piedra, como lo relata el capítulo 9 del libro de Daniel, una piedra que fue lanzada del cielo sin mano. Y esa piedra es Cristo, según el capítulo 1 de Primera de Corintios. Es Cristo, la roca inconmovible de los siglos, para que toda nación, para que toda lengua, para que toda tribu confiese que Jesucristo es el Señor. ¡Cuéntale la gloria! Y Pedro, alabado sea Dios, no sabe qué hacer. Siendo lleno del Espíritu Santo, con un mensaje impactante, siendo testigo del ministerio de Jesús, siendo testigo de la resurrección de Cristo, siendo testigo de la encomiable labor del capítulo 16 de San Marcos, es decir, el mandato de evangelizar al mundo. Pedro está ahora que no sabe qué hacer, porque Pedro hablaba con los judíos le decían: tú no te puedes arrimar a los gentiles, porque los gentiles no son pueblo de Dios, y los gentiles nunca han buscado al Dios verdadero, han tenido otros dioses. Y entonces Pedro, cuando los judíos no lo estaban viendo, Pedro se arrimaba y le predicaba a los gentiles. Pero cuando había un judío que lo pudiera ver o delatar, inmediatamente se hacía con los judíos y se apartaba de los gentiles. Esto está consignado, alabado sea el nombre de Dios, en una de las cartas paulinas, donde Pablo dice: me tocó enfrentar cara a cara, dice el apóstol Pablo, al apóstol Pedro, y lo enfrenté por su hipocresía, porque cuando estaba con los judíos decía que eran solo ellos, pero cuando estaba con los gentiles le hablaba a los gentiles, y yo los reprendí por su hipocresía. Pablo, el nuevo apóstol, el perseguidor de la iglesia, ahora le habla fuertemente al apóstol del Señor, al apóstol Pedro. Y Pedro entendió el mensaje, pero Pedro tenía dudas en su corazón. Y Pedro se fue camino a Jope. Yo pudiera leer el verso 10, donde está la resurrección de Tabita, pero voy a hablar exactamente de lo que pasa en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Y dice que el apóstol Pedro, alabado sea el nombre de Dios, se encuentra en Jope, después de que Dios hizo un milagro tremendo. Resucitó a una mujer que estaba muerta, cuyo cuerpo estaba desnudo, había sido lavado y estaba sobre una mesa en la sala de una casa. Una hermana llamada Dorcas, una hermana que hacía túnicas y con lo que vendía lo daba a la iglesia para que ayudaran a la gente.
era una mujer de Dios, una mujer dedicada a la obra, pero esta mujer había muerto. Que cosas que uno no entiende, una persona dedicada a Dios, una persona comprometida con el Señor, como lo dice la Escritura en el libro de los Hechos, estaba comprometida en la obra. Esta mujer cayó de una enfermedad y murió. Y cuando los hermanos escucharon de que Pedro iba a estar muy cerca de ese lugar, lo mandaron a llamar, y Pedro entró a la sala de la habitación donde tenía a la hermana Dorcas y la resucitó. Alabado sea Dios. Pero lo sorprendente de Pedro es que Pedro tenía un dilema en su cabeza. Y era que Pedro no sabía todavía cómo ejercer su ministerio. Tenía toda la experiencia del mundo, era un viejo, pero aún las dudas lo invadían. Y dice que estaba en una casa de un hermano y le dijeron: Pedro, te vamos a preparar de comer, le decía a las hermanas. Y él le decía: mientras ustedes preparan la comida, yo voy a estar en la terraza arriba de la casa y voy a ponerme a orar. Y Pedro sube a la terraza de la casa y se pone a orar, y dice que de repente vio un éxtasis. Un éxtasis, es decir, que entró como en estado automático, como a veces nos pasa a nosotros. No sé si solo me pasa a mí, entro en estado automático. Voy manejando y no sé, solo sé que no me estrello, pero estoy en estado automático. Solo sé que no me estrello, no sé nada más. Estoy en otro mundo, estoy perdido, estoy ahí. Entro en estado automático. No todos pueden manejar eso. Yo lo manejo hace muchos años. No sé, creo que hay gente que tiene esa virtud, o no sé cómo se llamará. Y Pedro entró en un estado automático, estaba con los ojos abiertos, pero no estaba ahí en Jope, estaba en otro lado. De repente él empieza a ver una visión con los ojos abiertos y ve un lienzo que desciende del cielo, una gran cobija, un atuendo inmenso, transparente, y de su interior él ve que hay toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y terrestres, toda clase, desde gallinas hasta serpientes, leones, cerdos, vacas, toros, caballos, loros, pescados, o peces, mejor sí, pescados. Y ve que desciende el lienzo del cielo y oye una voz en medio del éxtasis. Y la voz le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro responde, aunque está en estado automático, está consciente que esa es la virtud del que está en estado automático. Está completamente consciente de todo. Y dice: Señor, tú sabes que ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás por mi boca. Y la voz vuelve a hablar por segunda vez y le dice: Pedro, no llames común o inmundo lo que yo he hecho. Y se hizo 3 veces. 3 veces, dice la Biblia. Es decir, en 3 ocasiones sucedió lo mismo mientras tenía el éxtasis, y el lienzo fue subido al cielo y desapareció la visión. Cuando Pedro termina de ver la visión, las hermanas lo llaman para que baje a comer. Y le dicen: Pedro, come y atiende a un par de hombres que están en la puerta de la casa y vienen a preguntar por ti. Y Pedro no piensa en comer, a pesar de que probablemente lo invadía el hambre. Fue y atendió a las 2 personas que estaban en la puerta de la casa. Y el Señor le había dicho: 2 hombres vendrán a buscarte, ve con ellos, porque hay alguien que necesita que tú le hables de mí para ser salvado. Se trataba de un hombre, alabado sea el nombre de Dios, que no pertenecía al pueblo de Dios, pero era un hombre que tenía acciones justas. Este hombre, dice la Biblia, daba ofrendas, daba limosnas y ayudaba a todo el mundo. Y dice la Biblia que él oraba a Dios, pero no conocía de Jesús. Es decir, lo que hablamos hace un momento, las acciones que nosotros tenemos, pero a veces no entendemos que las acciones no nos van a salvar. Necesitamos a Jesús. Este hombre necesitaba a Jesús en su vida, alabado sea Dios. Y Pedro viene y le habla, y cuando se encuentra con el pueblo judío lo recrimina y le dice: ¿cómo es posible que tú te juntes con
los gentiles y que estés hablando con ellos y que estés dialogando con ellos. Y entonces Pedro, en el capítulo 11, alabado sea Dios, en el verso 17, que es el que leímos, dice que Pedro le relata la visión que tuvo. Y cuando Pedro relata la visión que tiene sobre la elección que Dios ha hecho, dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar esto? Yo no puedo estorbar a Dios. Es decir, que Dios tiene planes en los que probablemente usted y yo no estamos de acuerdo. Y van a venir cosas en la vida, hermanos, que nosotros no vamos a estar de acuerdo con muchas cosas que creemos que vienen de parte de Dios y no estaremos de acuerdo. Pero es una decisión de Dios. Pasa el capítulo 12 y dice la Biblia que Herodes empezó a tirar a la cárcel a muchos servidores de Dios. Allí sucede en el capítulo 11 la muerte del primer apóstol, Jacobo. Es muerte a espada. Lo torturaron y lo mataron por orden de Herodes. El primer apóstol muere en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y como vio Herodes que al pueblo judío le agradó que estuvieran persiguiendo a los cristianos, entonces echó mano de más gente del pueblo de Dios y agarraron a Pedro y lo metieron a una celda y colocó 16 hombres a cuidarlo, 4 grupos de a 4 para hacer turnos. Ustedes me dan cuenta, ustedes cuiden de que este preso no se vuele. Ustedes van a estar allí pendientes de lo que pase con este hombre. Ustedes no van a dejar que este hombre se me salga de la celda. Alabado sea Dios. Y Pedro llevaba varios días encarcelado. Herodes pensaba sacarlo para hacerlo su trofeo más grande cuando fuera la Pascua. Dijo: cuando sea la Pascua y el pueblo judío esté alegre, le saco a este tipo que se considera un líder de la cristiandad y se los voy a matar. Que esos eran los planes de Herodes. Él tenía su propio plan. Alabado sea Dios. Y dice que una noche anterior, una noche antes de que sacaran a Pedro para exhibirlo como trofeo, alabado sea Dios, dice que Dios envió un ángel a la celda donde se encontraba Pedro, y Pedro estaba durmiendo. Estaba dormido, estaba profundo. Y un ángel de Dios, dice que había 2 guardas, uno a cada lado, y 2 guardas afuera de la celda. 4 hombres custodiaban al apóstol Pedro. Y un ángel de Dios se aparece en medio de la celda. A un Pedro que está con grilletes, que está con cadenas, que está con un cepo. Un hombre que está en una cueva húmeda, oscura, con abarrotes, cuidado, con 4 hombres, metido a la cárcel por el hombre más poderoso de la ciudad. Y estando ahí, el ángel de Dios entra. La celda se ilumina, pero nadie lo ve. El único que puede ver la luz brillante e inaccesible es Pedro. Los soldados no ven. Porque es como la espiritualidad que Dios le permite a los hombres y las mujeres de Dios, que podamos ver, entender lo que no ven y entienden los demás. Hace 3 días hay una salida de animales de los Estados Unidos, de algunos estados como Nebraska. Miles de animales están saliendo como si fuera el arca de Noé, por parejas salen. Eso sucedió después de la pandemia. Hubo fenómenos similares en el mundo. Unas ovejas que daban las vueltas y en todos lados daban las vueltas y no se sabía qué sucedía. Ahora los animales están inmigrando, sobre todo después de las grandes tempestades que han sucedido en los Estados Unidos. Y hasta ayer estaba la noticia de la cantidad, miles de animales salen, hasta animales peligrosos salen de los bosques y están buscando refugio en las ciudades. ¿Por qué? Porque dice la ciencia, y esto no es científico, pero es la única respuesta que tiene la ciencia, y es que los animales pueden percibir algo que nosotros no percibimos. En América Latina vemos a los perros que empiezan a aullar antes de que tiemblen. Hemos visto en Jamundí, cuando yo era un niño y vivía en Jamundí, vimos un fenómeno que no se pudo fotografiar porque no había celulares para tomar fotos: las vacas arrodilladas en los potreros.
Y la gente estaba aterrada. Al otro día, mis compañeros, mis vecinos decían: traiga una olla, traiga un costal y un cuchillo, vamos a traer carne. Y yo, ¿cómo que carne? Cayó un rayo y mató más de 100 vacas. Y la gente, el dueño, el ganadero, regaló esos animales. Y todo el mundo está sacando la carne de esos animales. ¿Por qué los animales tienen la particularidad de percibir cosas que no percibe el ser humano? Los seres humanos, cuando tenemos esa tendencia a percibir cosas más allá de lo normal, lo llamamos sexto sentido. Pero en realidad es que el hombre y la mujer de Dios tienen la capacidad de ver lo que no ve la persona natural que no conoce a Dios. Y Pedro está viendo a un ángel en la celda. Cuando el ángel lo toca, se caen los grilletes, se caen los cepos, se caen las esposas que lo tenían amarrado. Y abre la reja y Pedro sale, y el ángel lo acompaña en su recorrido hasta la puerta de afuera del alguacil, y le abre la otra reja y lo acompaña y le dice: Pedro, sigue predicando. Y el ángel se va. Y Pedro, consternado, sin saber si lo que estaba viviendo era una visión, era algo verdadero o era de Dios, sin saber si le estaba pasando o se lo estaba soñando, Pedro se estremece, desconcertado, desubicado, en medio de la noche en esa ciudad, y no sabe para dónde ir. Se acuerda de la casa de la hermana María. Y Pedro dice: yo creo que allá están reunidos los hermanos orando. Y se va donde esta casa de la hermana María, cuya mamá era la mamá de Juan Marcos. Y dice que llega a la casa de María y toca la puerta, y están los hermanos adentro orando. Están los hermanos adentro orando. Mire usted la particularidad. Mire usted las cosas de la vida. La gente dentro de la casa está orando por un milagro. Señor, ten piedad de Pedro. Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, no permita que lo maten mañana. Señor, se le está botando el tiempo a Pedro. Pero Pedro se presenta en la puerta del patio, dice el capítulo 12 de los Hechos, y toca la puerta. Y estaban todos orando y nadie oía la puerta porque todos oraban en voz alta. Pero había una muchacha que no estaba orando, estaba mirando para el techo, mirando las lagartijas, y escuchó, ella sí escuchó que la puerta estaba sonando y sale. Dice que su nombre era Rode, y se asomó por una rendija y vio a Pedro parado en la puerta, y entró rápido y le dijo: todos ahí para llorar, Pedro está afuera. Y le dijeron, como dice el hermano Carlos: vos estás loca. Vos estás loca. Pedro está en la cárcel. Pero no estaban orando por un milagro, porque cuando llega un milagro en nuestra vida, ni nosotros mismos creemos que sucedió. Alabado sea Dios. Y estaban tan impresionados que la muchacha dijo: no es cierto, está en la puerta. Y alguien dijo: eso debe ser un ángel o su ángel. De repente fueron y le abrieron la puerta, y cuando lo abrieron, lo abrazaron y lo besaron, y no dejaban de creer que fuera Pedro. ¿Cómo sucedió esto? Y Pedro cuenta cómo Dios lo salvó y lo libró de la cárcel. Pero aquí vienen varios propósitos. El propósito de una familia que está orando a Dios por un milagro, pero que no lo está esperando. ¿Usted me entiende? Usted puede orar por un milagro, pero usted no lo está esperando. El milagro llegó porque Dios tenía un propósito muy especial con Pedro. Y cuando usted y yo entendemos que Dios tiene un propósito con uno de nosotros, que el propósito de Dios no se ha cumplido todavía en mi vida y en la vida de una persona en la que Dios depositó un plan de acción, le pueden caer rayos y centellas, lo pueden amenazar, lo pueden herir, lo pueden estigmatizar, lo pueden sacar de un grupo donde él se encuentre, pero Dios cumplirá su propósito. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Nadie sabía que el propósito de Dios, porque había varios propósitos de Dios a los que no podemos atribuir la coincidencia. Pablo llega a la casa de María. ¿Cómo se acuerda que allá había gente orando? Se acordó de esta mujer. De manera clandestina estaban los hermanos, escondidos de la policía, porque tenían advertido que no se reunieran a hablar de Jesús. Y allá estaba
alabado Dios, todo el pueblo, todos los hermanos, los conocedores, la familia de Pedro orando por él. Cuando Pedro sale, ellos no pueden creer que sea él. Pero Dios necesitaba que Pedro llegara a esa casa. Y ahí había un muchacho que tenía una fe tremenda, pero todavía no estaba preparado para el ministerio. Su nombre era Juan Marcos. Y la Biblia, cuando usted sigue leyendo el capítulo 13, 14, 15, cuando usted se da cuenta cómo Dios empieza a usar a Juan Marcos y cómo ya el protagonismo apostólico cambia de Pedro a Pablo y a Silas y a Bernabé y a todos los hombres de Dios se empieza a levantar con el ministerio que Dios le dio a Pedro. Alabado sea Dios. Y Dios transforma la vida de esta familia, la vida de la hermana María, la vida de su hijo Juan Marcos, que lo convierte en un discípulo del Señor poderoso. En el capítulo 14, Juan Marcos era un muchacho cuando Pablo y Bernabé se lo llevaron a la obra misionera. Juan Marcos era sobrino de Bernabé, según Primera de Pedro, según Filemón, según Tito. Él era sobrino de Bernabé. Y llevaron al muchacho que los acompañara a la obra misionera. Y cuando estaban en Cilicia, alabado sea Dios, dice que la gente los empezó a perseguir y atacar. Y Juan Marcos se acobardó y dijo: no, yo no soporto la obra misionera porque nos van a matar a Pablo, van a matar a Silas. Y los abandonó y se volvió para su casa. Y dice la Biblia que esto le disgustó a Pablo. Pablo dijo: este muchacho es un cobarde. Y este muchacho no vuelve más a una obra misionera con nosotros. Un cobarde. Nos abandonó. Pero en el capítulo 15 dice que pasaron varios años. Pablo le dice a Bernabé: volvamos a las ciudades donde estuvimos a visitar a los hermanos. Hagamos de nuevo la obra misionera. Han pasado 3 años. Y Bernabé le dice: estoy de acuerdo, vamos a trabajar al Señor. Llevemos a mi sobrino otra vez. Pablo le dijo: tu sobrino no va, porque tu sobrino en el primer viaje nos abandonó. Tu sobrino es un cobarde, no estuvo con nosotros. Cuando vio el peligro salió huyendo. Y hubo tal discusión porque se pusieron a pelear. Pelearon los 2 hombres de Dios. Y hubo tal desacuerdo que dice la Biblia que Pablo agarró a Silas y se fue. Y Bernabé agarró a su sobrino y se fue por otro lado. Y usted dice: ¿pero qué es esto? Dios había permitido una división, como la persecución. Nadie quería persecución, pero Dios tuvo que permitir la persecución. ¿Saben cuando antes de que llegara la persecución a quienes le predicaban? Se predicaban entre ellos mismos. Señor necesitaba que fueran a predicar hasta los confines de la tierra, y eso no sucede hasta que no haya persecución y todo el mundo se disipe por todos lados. Es más, cuando sucedió la primera persecución, según el libro de los Hechos, nadie quería hablar del Señor Jesús al pueblo gentil. Solo un par de griegos que habían conocido al Señor empezaron a hablar de Jesús, y mucha gente se convirtió en otras ciudades que no eran de la nación de Israel. Y el Señor empieza a llevar el evangelio por todo lado, hasta que aparece Pablo, el fundador de las iglesias cristianas. Porque el propósito de Dios no es nuestro propósito. Dios tenía un propósito para expandir esta misión, para expandir su encomiable labor de evangelización mundial, para salvar a la humanidad a través del conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y Juan Marcos causa una división, pero Dios está construyendo un poco de cosas, una cantidad de jeroglíficos que no entiende nadie. Metieron a Pedro a la cárcel, era un propósito. Que llegara a la casa de María era otro propósito. Que en esa casa hubiera un muchacho que tenía pasión por Dios llamado Juan Marcos, era otro propósito. Ahí sería otro gran siervo, el que más adelante escribiría el Evangelio según San Marcos. Dios tenía un propósito cuando luego se separó Pablo y Bernabé. Porque si Pablo y Bernabé se van con su sobrino, entonces todos los predicadores se van a predicar a Listra y a lugares donde ya habían predicado. Dios no quería eso. Dios dijo que se vayan 2 a predicar para otro lado y 2 para el otro lado, porque Dios siempre tiene el control de todo lo que nos pasa. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez usted y yo no lo podamos entender, pero así es.
desconcertado, tienes que seguir. Tienes que seguir. Hay una cosa que se ha escrito para que cumplas una misión. Y tú ahora no lo entiendes. Tú ahora no lo puedes ver. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 13, verso 5. Él hace como Él quiere. En los cielos y en la tierra, Él hace como Él quiere. En los mares y en los profundos abismos. Job, capítulo 23, verso 13 dice: lo que Él quiera, eso hace. Pero una vez Él tome su decisión, ¿quién podrá hacer volver a Dios de la decisión que tomó? El Salmo 115, verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace como Él quiere o como a Él le place. En Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, porque Él ya tiene su voluntad en ti. O, como dijera otra versión, porque es su buena voluntad. Usted y yo no podemos entender muchas cosas y lloramos cuando tenemos una tragedia, pero detrás de cada tragedia hay un propósito. Detrás de cada mala noticia hay un propósito. Lo único que tenemos que hacer es no esperar que si yo estoy pasando por una tormenta es porque va a venir algo muy bueno para mí. Probablemente no venga nada bueno. Vive tu tormenta acompañado de la mano del Señor, y entonces tú podrás atravesar el valle de sombra de lágrimas, tomado de la mano del Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy le quiero decir a ustedes, Pedro pasó por momentos muy difíciles y Pedro hizo mucho por la obra, pero cuando llegó el momento de morir, murió. Jacobo hizo mucho por la obra, pero cuando llegó el momento que lo tenían que matar, Dios no permitió que lo mataran. Esteban evangelizó, hizo muchas cosas, pero Dios permitió que lo lapidaran hasta que quedaron un montón de piedras. Lucas escribió el Evangelio según San Lucas y escribió el libro de Actos o el libro de los Hechos. Y la historia cuenta que lo metieron en una paila de aceite hirviendo hasta morir. Policarpo fue uno de los grandes héroes de la fe en nuestra historia. Y dice la Biblia que fue muerto en una hoguera. Todos los apóstoles murieron. Cuando Juan fue exiliado en la isla de Patmos, la gente se preguntaba por qué se ensañan con el anciano. Porque nadie entendía que Dios lo necesitaba solo y en silencio para darle una revelación llamada la revelación del Apocalipsis. Tal vez usted no entiende, hay veces, y no espere que toda la vida le tiene que salir bien para que Dios esté con usted, porque en la buena y en la mala Dios está con usted. Dios es Dios de buenos, Dios es Dios de ocasiones, Dios es Dios de tempestades. Dios calma la tempestad si tiene que cambiarla. Alabado sea su nombre para siempre. Póngase en pie, mi amado hermano. No quiero agravarlo con el tiempo. Yo solo quiero dejarle este mensaje a todos. Entender el propósito de Dios no es fácil. Entender qué es lo que Dios está pensando no es fácil. Y me desconcierta, porque digo, ¿qué está pensando Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios conmigo? Déjate guiar. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, que hay puertas que Dios cierra y hay puertas que Dios abre. A Pedro lo tenían en una mazmorra, en una caverna, en una celda, y el Señor abrió la puerta. Y los hermanos en la casa de María estaban orando por un milagro, pero cuando el milagro llegó no podían creerlo y tildaron de loca a Rode, porque no estamos preparados para ver el poder de Dios. Nos asustamos cuando vemos que el poder de Dios está muy poderoso sobre nosotros. Que Dios te dé una fe inquebrantable, hermana y hermano. Que Dios te dé la seguridad de que Él está contigo y que Él te acompaña, no importa el camino o el desierto por el que tengas que pasar. Que Dios te acompañe en todos los procesos de tu vida. Que Dios nos ayude a madurar y que Dios nos ayude a cumplir su palabra, porque el único al que tenemos que agradar en este mundo es al Señor.
Oremos. Maravilloso Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias esta preciosa tarde, Señor, por darme esta oportunidad de compartir esta palabra, Señor. Yo te pido en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Señor, que tengas piedad, contentamiento y misericordia de todos y de cada uno de nosotros y de los miembros de nuestra familia, Señor, que conforme a tus propósitos son llamados. Tú tienes, Señor, para nosotros algo especial. Ayúdanos a soportar la carga. Ayúdanos a aguantar, Dios, cuando llegue el momento en el que tendremos que demostrar que te amamos con todo el corazón más que cualquier cosa de este mundo. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo, ayúdanos. Glorifícate, Señor amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Padre, gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por los hermanos y las hermanas. Gracias por el pueblo de la fe. Gracias por la iglesia, Señor, que se levanta. Gracias por el pueblo, Señor, que todavía tiene esperanza en ti. Gracias por el propósito del llamado. Gracias, Dios, por trazar nuestro sendero. Gracias por hacer nuestros planos originales. Gracias, Dios, maravilloso Salvador, Cristo eterno de la gloria. Mi alma te alaba, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito Señor del cielo. Esta tarde, Padre, yo te suplico, Señor, que bendiga la iglesia.
Gracias te doy, mi amado Rey. Gracias, mi amado Cristo. Gracias, mi precioso Salvador de gloria, por esta tarde preciosa y maravillosa. Gracias por cada corazón dispuesto, por cada vida preparada, por cada alma reservada, Señor. Gracias, mi amado Cristo, en el nombre precioso de nuestro Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Regálale un aplauso al Señor, mis amados. Bien, mis amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos se han gozado esta tarde? Nos gozamos en el Señor siempre, alabado sea su nombre. Que esta semana que viene sea una semana donde usted no se olvide ni por un instante del compromiso que tenemos con el Señor. El fin de semana que viene la iglesia va a estar cerrada, pero usted y yo tenemos que seguir guardando nuestra espiritualidad, nuestra cristiandad y nuestro testimonio. No sea cristiano solo cuando venga a la iglesia, sea cristiano siempre, delante de quien sea y donde sea. Mañana tendremos capacitación, lectura de la palabra en clases alfa a las 8:30 de la noche. El martes tendremos oración a las 5 de la mañana. Esta semana hubo muy pocos acompañándonos a orar, como 2 personas. No pare esto, hermano. Estamos en verano, pero el Señor no para de escucharnos en el amanecer. El miércoles tendremos nuevamente clases alfa a las 8:30 minutos de la noche. El jueves tendremos oración a las 5 de la mañana. Y el jueves las damas tienen su reunión virtual de 30 minutos. Terminando las damas entramos los caballeros, porque desde la semana pasada arrancamos y hemos constituido hermanos mayores y hermanos menores. Hemos también constituido el día jueves como un día donde los caballeros vamos a apoyarnos y vamos a buscar de Dios por un espacio corto, imitando el excelente trabajo que han hecho las damas hasta ahora. Imitad lo bueno, dice la Biblia. El próximo fin de semana, gloria al nombre del Señor, no habrá servicio. Ustedes tienen sus planes, ocupen ese tiempo para sus planes, para que no ocupen el tiempo de la iglesia del Señor en otros planes. El miércoles, Carol y Arley salen para República Dominicana de vacaciones unos días. Yo orgullosamente estaré con Juan Pablo, con Gabriel, con Evan y mi esposa, esos días que los papás estarán de fuera, y estoy muy contento de poder compartir con mis nietos este fin de semana. Gloria al nombre del Señor. Y el 2 de agosto, sábado de agosto, Sandra y yo partiremos para Colombia. Tenemos ya tiquete, así que creo que no nos vamos a volver a ver por ahora, solamente en los estudios, aunque vamos a estar hasta el 2 de agosto, pero como no hay servicio el otro fin de semana, el sábado 2 de agosto y el 3 de agosto, pues nosotros ya no estaremos aquí. Si es la voluntad de Dios. Siempre digo que el Señor le puede dar los planes a uno cuando uno va subiendo al avión, lo pueden bajar de aquí. Entonces, pero hasta ahora ese es nuestro propósito. No sabemos cuándo regresemos. Yo siempre digo, no sé cuándo vuelva, porque siempre trato de arreglar mis cosas a medida que van pasando los días, gloria al nombre del Señor, y de acuerdo a la necesidad. Ustedes sigan congregando, trabajando con sus copastores que están al frente, hagan el trabajo en la obra, ayuden a sacar adelante la iglesia, inviten a otras personas, sirvan como para el Señor, porque todos aquí servimos al Señor. Aquí lo único importante, indispensable, que queremos que nunca falte en esta iglesia es el Señor. Alabado sea Dios. Así que ellos tienen un trabajo, están haciendo algunas modificaciones, y todo lo que el Señor les ha instado que lo hagan, pues lo hemos respetado y queremos que así se haga para la obra de Dios. En octubre 16 se cumplen 2 años de la apertura de esta iglesia. No sé si esté en la 3 años, perdón, en el aniversario. No sé si estemos los dos, si yo esté, si no estemos, pero ustedes celebren. Así como la fiesta de Pentecostés
así como la fiesta de los panes en levadura, así como la fiesta de Purim, así como la fiesta de la Pascua. Celébrese cada año celebrar que el Señor nos aperturó este lugar para la alabanza de su nombre aquí en la Ribera Norte. Alabado sea Dios. Quiero agradecerle a todos su amistad, su hermandad, su hospitalidad y su generosidad. Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer una oración para despedir este servicio. Gloria al nombre del Señor. Y nos vamos con la bendición de Dios encima. Alabado Dios. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por habernos regalado este servicio maravilloso. Gracias por este fin de semana que ya pasó y esta semana que comienza. Te pedimos, Señor, que nos guardes y nos protejas ahora que los señores de la construcción han salido de vacaciones en este país, ahora que los niños están de vacaciones, ahora que los hermanos están tomando rumbos y vuelos diferentes a diferentes lugares del mundo. Guárdalos a todos en los aviones, protégelos en sus destinos, llévanos en paz y seguridad y guárdanos y vuélvenos a traer, Señor, en el momento en el que prevea, Señor, nuestra presencia en este lugar. Señor, te pido que bendigas todos nuestro accionar y todas nuestras cosas, bendícelas para la gloria y la honra de tu nombre. Guarda la iglesia, guarda a nuestros hermanos para que conserven el testimonio y la pureza del evangelio en la ausencia del servicio. Permite que este verano continúe marchando en paz y seguridad. Y si alguna calamidad sufriera el mundo o este país, guárdanos y permítenos mantener la fe intacta. Permítenos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos en paz y seguridad. Guárdanos hasta casa y permítenos cumplir los planes y los propósitos que tenemos para nosotros y nuestras familias. Pedimos la bendición del Dios Trino Todopoderoso sobre nosotros y sobre los miembros de nuestra familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo.